y vamos a comenzar a estudiar un tema muy interesante, muy controversial y muy delicado. El borrador. Muy interesante. Quiero explicarles algo. Para poder entender este tema, voy a hacer una división muy práctica para poderlo entender. La pregunta que va a ser, muy básica en este tema que vamos a estudiar es si hay profetas en este tiempo o no. Esa es la pregunta realmente. La pregunta central de ese folleto que ustedes tienen, y ya vamos a ver sus respuestas. Pero para poder responder a esas preguntas, yo voy a hacer lo siguiente. Vean, por favor. Voy a hacer una línea, la línea número 1, los profetas en el Antiguo Testamento. Una línea número 2, los profetas en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Voy a poner un apartado que es el don de profecía. Y número 3, profetas en este tiempo. En este tiempo. Perfecto. Muy bien. Quiero explicar algo. Los profetas en el Antiguo Testamento, o profetas antiguos testamentarios, parten desde el anuncio dado por Dios mismo en Génesis capítulo 3, verso 15, una profecía, parte desde ahí, y llega hasta el anuncio final con respecto a Jesucristo. A Jesucristo. Entonces, todos los profetas del Antiguo Testamento, su centro, es decir, su centro profético es el anuncio del Mesías. El anuncio del Mesías. En todo el Antiguo Testamento la profecía está centrada en el anuncio del Mesías. Mas, sin embargo, hay profecías escritas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Daniel, que habla acerca del mismo anticristo. Las profecías tienen cumplimientos, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero los profetas del Antiguo Testamento, su fin o su centro es profetizar con respecto al Mesías. ¿Quién fue el último hombre que profetizó acerca de el Mesías? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que no solamente dijo, tras de mí viene uno, estaba profetizando. No lo había visto todavía, estaba profetizando. Tras de mí viene uno al cual dice, no soy digno ni desatar la correa de sus sandalias, de su calzado. Entonces, Juan fue el último profeta con respecto al Mesías, con relación al Mesías, o sea, con relación a Jesucristo. Y vea lo importante de Juan, porque Juan no solamente lo profetizó, sino que lo vio, lo presentó y lo bautizó. Miren qué lindo. O sea, Juan tuvo ese privilegio. Oh, ¿qué hubiera dado Isaías, Elías, Eliseo por ver al Mesías? Daniel. Pero Juan se le concede hablar de él, verlo. Ahí lo presentó como el Cordero sin pecado que quita el pecado del mundo, y lo bautiza. El bautizo de Jesús es el inicio de su ministerio. Antes Jesús no realiza ninguna actividad ministerial, sino que su ministerio se inicia con el bautizo de Juan. Amén. Entonces Juan es el último de los profetas que habla con respecto al Mesías.
Ahora, los profetas nuevos testamentarios, ahí podemos mencionar a algunos. El primer profeta del Nuevo Testamento es Jesucristo. Jesucristo profetizó. Las profecías son palabra que va a tener cumplimiento en un futuro cercano, inmediato o lejano. ¿Me entiendes? Esa es una profecía. Otro profeta nuevo testamentario, ustedes tienen en la palabra del Señor, el apóstol Pablo. ¿A quién se le reveló la profecía del rapto de la iglesia? A Pablo. ¿A quién se le ha revelado la profecía de la segunda venida de Cristo y cómo va a ser tal venida? A Pedro. Pedro ha profetizado con respecto a la segunda venida. ¿Sí? Y Pedro ha visto la destrucción de este planeta y los elementos ardiendo serán consumidos, dice la palabra. Profecía. Otro profeta que escribe, bueno, el libro de Apocalipsis, que es el que más profecías neotestamentarias tiene, Juan. Profeta neotestamentario. Pero aquí viene el detalle. ¿Habrán profetas ahora? En este tiempo, con relación a la palabra de Dios o el escrito de la palabra de Dios o la revelación de la palabra de Dios, ya no hay profeta. El último fue Juan. Ahora, hay iglesias como la iglesia bautista, sobre todo, ellos no creen en el ministerio del profeta actualmente. Dicen que el último profeta es Juan y ya no hay más. Refiriéndose a Juan el Bautista. No hay más. Pero entra en una pequeña contradicción, porque entonces, ¿dónde dejan a Pablo? ¿Dónde dejan a Pedro? ¿Dónde dejan a Juan? ¿Dónde dejan a los demás profetas que están nombrados en la palabra de Dios? Entonces, surge la pregunta para este tiempo. ¿Habrán profetas hoy, en este tiempo? Ya lo vamos a ver. Ahora, quiero aclarar algo con respecto a este tiempo. Vean, en la palabra de Dios aparece como uno de los dones del Espíritu Santo el don de profecía. Pero el don de profecía no es igual o no es lo mismo que el ministerio de profeta. El profeta como ministro es una cosa y el don de profecía es otra. Ahora bien, cuando estudiemos el Espíritu Santo, su doctrina, vamos a ver los dones del Espíritu Santo, pero el don de profecía, como don, es dado para la iglesia. O sea, ese es para el pueblo, las ovejas, digamos, pues, para poderlo entender. Pero necesita un ingrediente a la par, y es el don de interpretación. Fíjense, el don de profecía como tal no trabaja solo, trabaja con el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Eso se lo voy a explicar más despacio. Ahora bien, el profeta como ministro es otra cosa. Vamos a entrar ahora en detalles. Vámonos al folleto, por favor. El escritor del folleto dice: en febrero del año 1959, el Señor Jesús se me apareció y me habló sobre el ministerio del profeta durante hora y media. Dicha visión está detallada, escrita en mi libro Yo Creo en Visiones. Mucha de la información contenida en este libro, incluyendo las de mis libros El ministerio de un profeta y el don de profecía, me fue revelada en dicha visión. Primera carta a los Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Luego profetas. Interesante. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. ¿Para qué son los ministerios? ¿Recuerdan? Sí. Para edificación de la iglesia y para gobernar la iglesia. Para gobernar la iglesia. Recordemos lo siguiente: el hermano de la película, él era pastor y apóstol o misionero.
¿Puede ser usted a pastor y un profeta como ministros? Sí, sí puede. Y ya le voy a explicar. Dice, sigamos leyendo. Hay profetas hoy. Número 1. Hay algunos que te dirán que hoy no existe el ministerio del profeta, que había profetas en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero hoy ninguno hay. Hoy. No hay evidencia en las Escrituras de lo que dicen. 2. La palabra de Dios nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunos dicen que los únicos ministerios que tenemos hoy son evangelistas, pastores y maestros. No podemos cortar la lista. Si la lista el Espíritu Santo la reveló tal cual es, en mi punto de vista y en mi fe y en los estudios que hemos realizado en teología, no puede Él cortar la lista. Para eso solo hubiera dejado Él y constituyó pastores, evangelistas y maestros. Y ya. Pero Él dice, no, yo he dejado apóstoles y he dejado profetas también. Ahora bien, sigamos estudiando. Dice, la palabra de Dios no hace diferencia entre los ministerios. Me parece que la lista no debe ser aceptada toda o aceptada una parte de ella. ¿Por qué propósito fueron dados los ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Es que ya no son profetas los santos? ¿Hay alguna obra del ministerio hoy? ¿Necesita edificación el cuerpo de Cristo? Entonces todos los dones de los ministerios deberían estar funcionando. Deberían estar funcionando. Sí. Dichos dones del ministerio serán necesarios hasta que Jesús venga por su iglesia. Importante. ¿Qué es lo que constituye la función de un profeta? Vea conmigo. Comentando en lo que el Nuevo Testamento en griego dice sobre el profeta, es un profesional destacado en griego, dice. El profeta habla cuando es impulsado por una inspiración repentina. Subrayen eso en su folleto. Vea. Aquí va a empezar a ver usted, a notar la diferencia. Va a comenzar usted a notar la diferencia. El que es ministro del Evangelio y es profeta, tiene el don de profeta y es ministro del Evangelio, él no va a estar profetizando a cada momento, sino que dependerá de lo que Dios quiera hacer con la iglesia, con un pueblo, con una nación o con el mismo mundo entero. Puede Dios inspirar en ese momento a su siervo para dar una palabra profética. Ahora bien, la palabra profética revelada en el cumplimiento de los tiempos ya está escrita en la Biblia. Aquí no le podemos agregar, ni le podemos quitar, ni le podemos poner. Pero la iglesia de Dios, fíjese lo que le voy a decir. La iglesia está en marcha, sigue caminando. Pedro dice que nosotros somos peregrinos. Un peregrino es alguien que va de pasada, va de camino, va hacia un punto, salió de este punto y va a llegar a un punto determinado. Ese se llama peregrino. La iglesia de Dios es peregrina en la tierra. Entonces, resulta de que la iglesia en todo su caminar necesita ser edificada, corregida, exhortada, animada, etcétera, etcétera. Entonces Dios establece los ministerios, establece los dones para ese propósito. De repente alguna iglesia está caminando por una senda que no es la correcta. Dios puede inspirar al pastor que tiene el don de profeta, ¿sí? Que tiene ministro y es profeta, y manda una palabra, ya sea de corrección, de ánimo, ¿sí? Y eso va a permitir que la iglesia se edifique y que la iglesia, si va caminando, enrumbe su camino. ¿Me entiende? Hay hombres de Dios que han
dicho o han hablado de parte de Dios y han lanzado alguna profecía en estos tiempos. En estos tiempos. Y esas profecías se cumplen. Una de las características, ya la vamos a ver, es que cuando el profeta o el siervo, el ministro de Dios que tiene el llamado de ser profeta, cuando él habla, dice la palabra que su palabra no caerán a tierra. Ahora, ojo con esto. Si yo estoy predicando como ministro y de repente me acuerdo, este anda mal, y dice el Señor. Ahí no dice nada. Ahí sí ya no dice nada. Ay, mucho cuidado. Distinto es cuando recibe del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Un día llegué a una iglesia, allí solo habíamos 2 pastores. Y de repente el pastor comenzó a hablar en lengua. El que estaba dirigiendo comenzó a hablar en lengua, Ay, de aquel pastor, dijo, que se vaya a lucrar del evangelio. Y dice el Señor que no tienes que agarrar el dinero, que no te vayas a lucrar del evangelio. Este es para mí porque solo yo estoy aquí. Aquí no hay más pastores que solo él y yo. O es para él o es para mí. Pero entonces, ay, miren, les voy a decir así. Hay personas que arriba se ponen a inventar. Y ya se lo he dicho. ¿Ya? Entonces, cuando algo viene de Dios, hermano, se siente, se discierne. Oh, Dios me está hablando, oh, Dios está hablando a través de este hombre. Dios está diciendo algo a través de esta persona, de este siervo de Dios. Algo está diciéndome a mí de manera particular o a la iglesia en general. Algo Dios está diciendo. ¿Por qué razón se los digo? Porque la iglesia sigue su marcha, necesita ser edificada, necesita ser instruida, necesita ser corregida, y Dios tiene diferentes medios para hacerlo, y este es uno de los medios. Un ministro como profeta en este tiempo, que no va a hablar a menos de que el Espíritu Santo le inspire a hablar. Muy bien, después les explico algo más. Ya me puse interesante. Bueno, veamos entonces lo siguiente. El profeta habla directamente inspirado por el cielo, ¿sí? Una revelación repentina, no algo que él pensó, ¿sí? No algo que él pensó, es algo que recibió sin pensarlo en un momento de inspiración repentina. Subrayen eso por favor en su folleto. Mire, es lo que le estoy diciendo. No podemos subirnos a inventar. O tal vez el ministro tiene un problema con alguien y entonces dice el Señor que ahora sí te va a destripar. Y que ahora... y Dios que sabe, Dios no está hablando. Dios no está diciendo nada, es Él el que está hablando. ¿Sí? Es Él. Es Él el que está hablando, no es Dios. En este mundo operan 3 clases de espíritu. 3 clases de espíritu. Vamos a poner el primero, el más tremendo, es el espíritu de Satanás. Satanás opera. También habla. El espíritu del hombre, cuando es la persona misma la que está hablando, ni Dios ni Satanás intervienen, que Él es el que está hablando. Y el Espíritu Santo. Entonces hay que aprender a decir quién me está hablando aquí. Para eso está el don del discernimiento de espíritu. Entonces esas 3 fuerzas, porque son fuerzas, operan en este mundo. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Muy bien, sigamos acá. Veamos. Para llegar al ministerio de profeta, primeramente uno tiene que ser un ministro del Evangelio. Subrayen eso, ministro del Evangelio. No estamos diciendo que es la hermana Juanita que tiene el don de profecía. No. Esa es otra cosa.
sino que es un ministro del Evangelio, vea qué bonito, separado y llamado al ministerio por Dios. El profeta es un don del ministerio. Don del ministerio. Sí, Sí. Pastor, por ejemplo, en este tiempo se ha confundido, mucha gente se confunde cuando se escucha, bueno, el profeta, la profeta, y empiezan a hablar, dice: yo profetizo, ¿verdad? Que este año va a ser un año de abundancia. sí. Bueno, ¿eso se puede considerar como una profecía? No, no. Mire, hay que saber distinguir entre palabras de ánimo y palabras de profecía. Yo puedo animar a esta persona para que este año crea y sienta y lo crea, pues sí, que sea un año de bendición. Eso cualquiera lo puede decir. Pero distinto es que venga de parte de Dios y le diga de manera muy especial o muy particular a una persona: dice el Señor esto y esto. Bueno, les voy a contar una experiencia. Mire, yo no tengo el don de profecía. Yo no soy profeta. Pero Dios me ha regalado algunas experiencias, se las voy a contar para aprender a distinguir un poquito al respecto de lo que les estoy diciendo. En cierta ocasión, yo estaba en la oficina de la iglesia cuando el Señor me pone en mi corazón, siento en mi corazón ir a visitar a un hermano que yo lo había conocido desde antes y Dios me permitió ganarlo para Cristo ya mucho tiempo atrás. Entonces, si les contara la historia, cómo fue que lo gané para Cristo y Dios me permitió ese privilegio. Si ese hombre le sacaba el corvo a los evangélicos, así, lo sacó unos corvos que tenía, no sé cómo es el corvo, guarizama, machete, no sé cómo dicen ustedes, pero ese hombre era terrible, terrible. Y resulta de que, bueno, les voy a contar rapidito. Así, bueno. Una hermana era líder, trabajábamos en el ministerio, era líder de un grupo. Y entonces le digo yo a la hermana: mire, yo necesito ir a su casa. Quiero hablar con su familia, pues ganarla para Cristo. Y entonces me dice: está bien, pero mire, mi papá es bien enojado, mi papá fíjese que esto, mi papá fíjese que lo otro, y mire, tiene un gran machete así de este tamaño, y ya ha sacado a los hermanos, y bueno, que sea yo otro hermano más, no hay problema. Ayunamos para irlo a ver. El día que iba a ir a verlo, me iban a llevar a la casa de esta hermana, a ver al hermano, a esta persona, gracias señor. Fíjense que sucede de que quedamos en cierto lugar esperando a la sierva del Señor para ir a su casa. Bueno, y yo no llegaba. No, si ella estaba escondida detrás de un palo. No me quería llevar a la casa. Estaba escondida así detrás de un árbol. Y la alcanzo a ver: hermana, aquí estoy. Yo la veo sudando y le digo: bueno, ¿y qué le pasa? Que corriendo venía. No, es de los nervios, hermano, es de los nervios. Bueno, llegamos a la casa. Fíjese qué interesante, hermano. Cuando Dios va a hacer algo, llegamos a la casa y comienzo yo a hablarle de Cristo. Y el Señor estaba quieto, ahí en una cama. Y entonces yo comencé a hablarle de Cristo, a hablarle de Dios, del plan de Dios, y él solo escuchando. Cuando vengo y le digo: mira, ¿quieres hacer la oración de fe para recibir a Cristo como Salvador personal? ¿Saben qué me dijo? Sí. Yo esperaba debajo de la cama de tener. Y entonces, aceptó a Cristo. A los días, siento en mi corazón irlo a visitar. Fíjense qué interesante. Bueno, ese día hasta me invitó a comer y me mandó en carro para mi casa. Fíjense. Ese día que aceptó a Cristo. Pues de repente yo siento el deseo de irlo a visitar. Cuando llego yo, lo encontré en cama ya, mal de salud. Y entonces comencé a orar por él. Y en ese momento me pone el Señor en mi mente y en mi corazón: dile a la familia que en 8 días me lo voy a llevar.
sea, si eso viene de eso, es una profecía. Si viene de Dios, eso se tiene que cumplir. Y si no viene de Dios, yo quedaba como un mentiroso más. Y yo digo, Señor, lo que estoy sintiendo, tengo que decirlo. O sea, mira que no es fácil. No es fácil. Mire, se va a morir su esposo. No es fácil. No es fácil. Él estaba enfermo desde ya. Pero ya estaba enfermo tanto tiempo que pues, no. Hay gente que dura años y años enfermo y no se muere. Pero lo que le quiero decir es que Dios me puso esa convicción de darle ese mensaje. Y senté a la esposa, a la hija, al hijo y a, bueno, todos alrededor de familia. Y le digo yo, dice el Señor que en 8 días se va a llevar al hermano. Que lo disfruten estos 8 días y que le den de comer todo lo que él pida. Sí, porque lo tenían restringido hasta en comida. Hermanos, y yo ya en la oficina los 8 días, yo contando los días. Ya se imaginan. Pues sí. Dicho y hecho, a los 8 días, en la tarde me estaban hablando. Pastor, murió mi papá. Mire, sentí tristeza pero también gracias que no quedaron mis palabras. O sea, ¿daría usted un mensaje así? No lo puede inventar. No se puede inventar. Eso es lo que justamente estaba pensando y iba a preguntarle. Hoy día, como su pastor, hay tantos profetas que profetizan cosas vanas para mí. Exacto. Que hasta hoy día no he visto que se cumplan. Entonces es ahí donde yo le quería preguntar. ¿Cuánto tiempo debería llevar esa profecía? ¿Se debe de cumplir al instante o tiene un tiempo? Tiene un tiempo. Mire, Dios siempre va a dejar un tiempo, fíjese. Dios siempre va a dejar un tiempo. Ahora, hay tiempos en los cumplimientos de las profecías que son largos, otros son cortos, definitivamente. Pero, más sin embargo, la profecía dice la palabra que tiene que tener cumplimiento. Si no, dice la palabra, al tal ténganlo por mentirosos. Sí, porque de hecho las profecías que están ahí Tienen su tiempo. Bien. Exacto. Le dijeron cuánto. Sí. Y él se acordó en un instante, después de tanto tiempo se acordó y fue a chequear, dice, los libros, a ver el tiempo. Exacto. ¿Ya? Entonces, note algo bien importante. Es eso, el cumplimiento. Y si les contara otras experiencias que Dios me ha regalado con otras personas, o sea, Dios sigue hablando ahora. Lo que yo quiero que entiendan es esto. Dios sigue hablando en este tiempo y que va a utilizar este medio como puede utilizar el don de profecía en una hermana o un hermano, oveja o laico, como usted le quiera llamar, dentro de la iglesia. ¿Sí? Pero le voy a explicar algo. Está una persona diciendo, pueblo mío, pueblo amado, dice el Señor que oren, que busquen mi rostro, que perseveren hasta el final, que etcétera. Eso no es profecía. ¿O es profecía? ¿Qué están haciendo? Es una animación, es animar. Simplemente están repitiendo lo que ya está escrito. Eso ya está escrito. Hablan lenguas y después dicen ovejas mías, pequeño rebaño. Eso no dice la palabra. Dice el Señor que no dejes de orar. Jesús lo dijo. Oren para que no caigan en tentación. Oren sin cesar, dice Pablo. Oren en todo tiempo. Si eso ya no es profecía, eso ya lo dice. Distinto es que me traigan un mensaje que no está escrito ahí, que estoy viviendo una realidad y que de repente Dios use a un ministro, a un pastor con el don de profecía, de profeta y diga, a esta nación dice Jehová. Ahí sí. Que si no te arrepientes en 3 días, aquí va a haber un terremoto. Yo estoy inventando ahorita hoy. Claro. Puede suceder. Cuando Dios quiere corregir una nación. Si no vean, preguntémosle allá a Jonás.
Cuando Dios quería corregir a Nínive, Eso vino ahorita. a su mente, ¿no? Sí. Jesús dijo, este templo será destruido. Y en el 70 años después, el templo queda destruido. En el año 70 después de Cristo, Jesús profetizó y dijo, voy a morir, pero al tercer día, 3 días, yo voy a resucitar. ¿Sabe cuántas veces profetizó Jesús su resurrección? 3 veces. 3 veces la profetizó. Y al tercer día resucitó. Entonces, ese don de profeta como ministro del Evangelio, para mí, sigue operando en este tiempo. Pastor, yo tengo una duda. A ver. No sé si esto es, no sé, yo necesito que usted me oriente en esto que voy a decir. Sí. Hace un tiempo, una hermana en Atlanta, del Señor me había mostrado que ella iba a tomar un bebé en su brazo. Sí. Y yo voy a la hermana y le digo, el Señor me mostró a usted con un bebé en su brazo. Y ella me dice, no es cierto. Porque nosotros ya no pensamos tener hijos. Sí. ¿Verdad, no? Y pasó el tiempo y el día de ayer que nosotros fuimos para arriba, acaba de tener su bebé. ¿Eso qué podemos decir con eso? ¿Eso es un don? Ese es el don. Ese es un don. Entonces, para poder bien diferenciar lo que es el ministerio de profeta y con el don de profecía. Exactamente. Exactamente. Es que el ministerio de profeta es para ministros del Evangelio. El don de profecía es para el pueblo. Así, para que lo entendamos. En cierta ocasión me sucedió esto. Me invitaron a una reunión y cuando yo llego a esa reunión estaba un hombre sentado con saco, corbata, estaba sentado ahí y solo me vio entrar y me dijo, dice el Señor que te va a regalar un hijo. ¿Va a ser varón? ¿Va a ser varón? Y me dio otras profecías. ¿Sabe, hermano? Me dijo, yo no sabía que usted es pastor. Yo iba a predicar a una campaña a una ciudad de San Salvador hasta una ciudad en Sonsonate y está bastante retirado. Yo ya iba de camino para Sonsonate cuando el Espíritu me dijo, regrésate y voy a decirle esto a Mauricio. Y ahí anda. Por ahí anda. Sí, nosotros queríamos una hembra. Y yo le recordé no, Dios dijo varón. Y si usted les contara el testimonio de Ernesto cuando eran 3 meses, 4 meses y no lo encontraban, no había ultra que lo hallara. ¿No? Ese embarazo es fantasma, le decían, no decían. Usted te imagina que anda embarazada. Y mire la imaginación. Pero lo que le quiero decir, yo no sabía, el hermano es pastor de iglesia, Asambleas de Dios en Guatemala. Yo, ¿qué lo voy a conocer? Ni él a mí, ni yo a él, pero como tenemos Dios que nos conoce a todos, esa es una profecía. Sí. Una pregunta, las profecías solamente, bueno, si uno tiene un don de profecía, las profecías llegan solamente así estando, me refiero a que si pueden ser a través de sueños, o los sueños ya son otra cosa. Y los sueños son otra cosa. Sí, la profecía es un medio de comunicación de Dios con los hombres. Los sueños es otro medio de comunicación. La revelación, bueno, mejor anotémoslo para que vean eso es bien interesante. Pastor, tengo otra pregunta. Sí. Y ahí andamos con las preguntas.
el don de profecía solamente es a través de un ministro. O puede también, en algunos casos, los hermanos de la iglesia, para poder Dios usarlos para traer una profecía. Eso puede ser como en una, ¿cómo sería una palabra? Dios puede usar un hermano, una hermana dentro de la iglesia para hablar de alguien. Sí, sí, bueno. Porque me acuerdo de la profecía que nosotros nos dieron en Atlanta, pero no era un ministro, era una hermana dentro de la iglesia. Exacto, sí. Ella entonces tiene el don de profecía. Eso se manifiesta o eso se opera a través del don de profecía. ¿Sí? Es que mire, el profeta, el ministro que tiene el don de profecía, o sea, el ministro como profeta, él va a estar, ya sea que esté aquí y de repente Dios le dé la palabra, le repito, para una iglesia, para un pueblo, para una nación, para el mundo incluso, o puede ser que sea también una profecía solo para una persona en particular, pero él va a estar desde aquí, él es ministro del evangelio, él es pastor, gobierna una iglesia, dirige un pueblo, etcétera, etcétera. Pero también ahora el don de profecía se manifiesta también en las ovejas. Dios puede utilizar a una hermana, a un hermano con el don de profecía para mandar un mensaje también. Sí. Pero regularmente los ministros del evangelio, Dios les va a dar profecías, como le dijera, como con más compromiso, vean, con más peso. ¿Por qué? Porque ya esto está hablándole a una nación entera. Hay personas, hay pastores que han dicho, antes de que un presidente sea electo, dice el Señor que va a ser fulano. Y va a ser fulano y ese fue. ¿Sí? Entonces, ahora entienden ese término, ¿sí? La diferencia también radica en que el ministro como profeta tiene una iglesia, gobierna una iglesia, es ministro del evangelio. Pero el don de profecía se manifiesta en una oveja como común de la iglesia. Ahora sí, ok. Ahora, ¿qué medios de comunicación tiene Dios? Dios tiene diversos medios de comunicación para poderse dar a entender con su pueblo, con su iglesia, o incluso con el mundo mismo. Uno de los medios es a través de sueños. Dios puede revelar o dar a conocer algo a través de sueños. Otro medio de comunicación es las visiones. ¿Qué es la visión? La visión es cuando la persona está en sus 5 sentidos completos. O sea, en este momento Dios quiere mostrarle una visión a mi hermano Estrada, se la va a mostrar y él está despierto. Pero él está viendo algo que nosotros no estamos viendo. Esa es una visión. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés dijo, voy a ver qué es esta grande visión? Él estaba en sus 5 sentidos. Pero cuando usted está dormido, solo su cerebro está trabajando y el corazón está trabajando y los órganos están trabajando, pero usted está dormido. Pero usted en el sueño, como José, en sueño Dios le habló a José. ¿Sí? Otro medio de comunicación que Dios tiene es la voz audible. Dios le va a hablar y usted va a escuchar la voz de Dios, pero no voy a poner como que, dígame Señor, a ver, diga, y se agarra, como es medio sordo, se agarra la oreja. No, tampoco. No es así. Pero vemos un ejemplo bíblico cuando Dios llama a Samuel, ¿verdad? Y Samuel creía que le estaba hablando el sacerdote. Elí era, ¿verdad? Sí, Elí. Y le dice, Señor, aquí estoy. Pero si yo no te he hablado. Pero yo oí una voz audible. Voz audible. ¿Saben que el medio de comunicación que Dios utilizó más en el Antiguo Testamento fue la voz audible? ¿Es eso hoy todavía? ¿Está Sí, todavía vigente? sí está vigente también. Pero, bueno, perdón. Fíjense que yo he oído casos así, pero la gente se burla. Sí. Se ríe y entonces ya mejor ya no cuenta nada y ya mejor.
Sí, y uno piensa, pues a lo mejor tienen razón, ¿verdad? Que no está pasando, me lo imaginé, o no sé, por la misma burla que le hacen a uno. sí. Pero le voy a dar un consejo. Le voy a dar un consejo retomando lo que es el hermano. El día que Dios les dé un mensaje a ustedes, sea por voz audible, sea por sueño, sea por visión, sea por profecía, por favor denle. Usted denle. Si se ríen de usted, no se preocupe. ¿Sí? A Jeremías lo metieron en una fosa oscura, empantanada, y se reían de él, se burlaban de él, y terminó siendo asesor de un gobernador. Dios lo exaltó. Fíjese que a mí me pasó un caso así y la verdad sí sentí muy feo porque yo soñé, pero a mí me han dado muchos sueños. Yo soñé a una familia, mi hijo los conoce, a una familia que en el sueño una de ellas estaba tan triste, que se quería suicidar. Sí. Y yo decía, pero yo necesito ir a hablar, necesito ir a decir que no haga eso, que no está bien, que no lo haga. En el sueño. Sí. Pero ya cuando desperté dije, ay, que ese sueño no me gustó, bueno. A la semana, o así, en los días, no por mucho tiempo, se suicidó, pero el hermano de esa persona, no era ella, era el hermano. Pero yo sentí tan feo porque, o sea, yo no dije nada, yo lo soñé y todo, pero yo no dije nada porque... No, eso se van a burlar. ajá, dije, no me van a creer, van a decir esta, pero no era exactamente ella, pero sí el hermano se suicidó. Sí. Pero imagínense que ya pasó, no podemos hacer más que solo pedirle perdón a Dios, pero imagínense que usted hubiese llegado a la familia. Miren, Dios me ha mostrado algo, yo quiero compartir, solo quiero orar por usted. Sí. Puede ser que no me crean o puede ser que me crean. No solo permítanme orar por ustedes. Yo he visto que hay suicidio en esta casa. Va a haber un suicidio en esta casa. Sí. Bueno, solamente una pequeña, así como le pasa a usted, le pasó esta ocasión. A veces Dios nos entrena de esa manera y eso para las hermanas, porque a veces Dios nos da sueños, nos da sentir, nos pone a veces en el corazón, o esta persona pasa tal cosa. Dios nos va dando asignaciones pequeñas, porque empieza a tratar con uno para poder dar más, pero tiene que hacerlo pequeño primero. Entonces, para nosotros entender, Dios quiere que haga exactamente lo que acaba de decir mi esposo. Tal vez no va a ir y decir, mire, yo vi esto, pero decirle, mire, Dios me puso en el corazón que pudiera orar por esta familia. Porque Dios de esa manera nos va, digamos, ascendiendo con las cosas pequeñas que Dios le va dando a usted y que usted es capaz de escuchar la voz de Dios. Entonces Él va dándole otras cosas más grandes, le va confiando de que usted lo está escuchando y le sigue. Entonces me acordé de eso porque así Dios empezó conmigo, me daba cosas pequeñas y yo hacía estas cosas pequeñas y de repente ya no eran tan pequeñas, ya podía, o sea, ya entendía, me quieres decir esto, porque esa es la manera en que Dios a veces nos guía. Entonces, si es necesario que si Dios le pone un sueño o un sentir en su corazón, pueda hacer algo por esa familia, aún así que ellos no entiendan, pero que usted lo pueda hacer, porque también es para usted su beneficio. Amén. Gracias. Perfecto. Vale. Por ejemplo, cuando uno siente, ya van varias veces que siente uno no sé si feo o sentir, ir a orar con una persona y decirle algo, por ejemplo, Dios te quiere sanar o quiere que te tenga fe. Ahora uno con la persona que está muy inquieta, pero si la persona no sana, entonces, ¿es del Señor o no es del Señor? Porque pues si el Señor le pone a uno, ¿no? Ora por esa persona y no quiere uno, ora por la persona y ora y uno no quiere por pena, por pena o porque ama. Pero cuando usted ora y le dice, Dios te quiere sanar, tienes que tener fe y no sana a la persona, es de Dios.
Bien, le dejo la respuesta para después del receso. Vamos.